Muy buenos días, como siempre, dar gracias a Dios por un nuevo día. Agradecer a don Bienvenido Rodríguez y a su familia por la oportunidad que nos da de llegar a todos ustedes cada lunes en los lunes urológicos. También pueden vernos en canal 110 de Claro y 79 de Win. Iniciamos nuestro tip urológico de la semana. Si a los 6 o 12 meses de usted haberse casado sin usar preservativo no ha embarazado a su pareja y le diagnostican varicocele, al operarlo de varicocele puede embarazar, la respuesta es que no sabemos. No sabemos porque muchas veces ese paciente que tiene un varicocele o una varice en el testículo, a pesar de ser operado, aún así no puede embarazar porque la causa son otras causas, valga la redundancia. Ante la duda, visite a su urólogo. Acordamos hablar un poco de noviembre azul, de la concientización a ese hombre que yo digo, como siempre, copiemos de las mujeres que se hacen esa evaluación de manera constante. El hombre todavía tenemos que convencerlo a veces, un familiar, una tía, una prima, que se evalúen de manera constante, porque la mayoría de los problemas generalmente no producen síntomas. Y cuando hablamos de noviembre azul, que es bueno también resaltar esta parte, nos concentramos en cáncer de próstata nada más, pero noviembre azul en concientización también se refiere a la esfera sexual del hombre, pero también a problemas cardíacos, a la salud mental del hombre, que es muy alta la incidencia. Lo que pasa es que muchas veces, también como no se evalúa la próstata en este caso, es el hombre que a veces no quiere admitir que tiene una condición que le está afectando su salud mental. Entonces, noviembre azul o noviembre del bigote, como se quiera llamar, o Movember, abarca todas esas condiciones. Entonces, en el día de hoy queremos dedicarle parte del programa también a ese tema. Claro que sí, y seguidito a octubre, que es el mes de la salud femenina, y ellos se enfocan mucho en lo que es la detección temprana del cáncer de mama, y hay toda una propaganda. Ahí mismito venimos entonces nosotros con noviembre azul, Movember, a los hombres que andan un poco desaliñados, con la barba, con el bigote, tratando de incentivar, vamos a decir, este tipo de información a través de dejarse eso y hablar de lo que es la salud. Y me gusta que usted habla del tópico salud mental, porque el hombre tiende, Roberto, a evitar este tipo. El hombre es Superman. Sí. Como nos criaron a nosotros, nosotros somos indestructibles. La realidad es que por no llegar a tiempo, y eso lo hemos visto en los últimos 40 años, el hombre se iba a destiempo de este mundo. Eso ha cambiado tanto y la medicina ha avanzado tanto que hace 40 años el hombre vivía hasta los 60, 55 años. Hoy por hoy el hombre vive 70 años. La diferencia, ya ha aceptado la práctica que tenía la mujer, que era ir a chequearse regularmente. Exacto. Y cuando hablamos de la salud mental, que tenemos aquí un experto, Roberto, que es también psicólogo, cuando nosotros insistimos en que el hombre debe evaluarse de manera temprana para nosotros poder diagnosticar un cáncer y curarlo, la salud mental es similar. Y los psiquiatras dicen que, por ejemplo, ese paciente que está un poco deprimido, que está un poquito ansioso, la mayoría de esos pacientes caen en un estado depresivo. Y ya una depresión mayor es un problema psiquiátrico importante, que puede también evitarse cuando usted siente esos cambios, buscar ayuda psicológica, buscar ayuda psiquiátrica. ¿Para qué? Para no caer entonces en una depresión mayor, que ya es una condición más grave, vamos a decirlo así, para tratarlo cuando usted empieza con esos cambios de humor en su personalidad. Cuando nosotros queremos hacer un diagnóstico temprano, es porque cuando optamos por un tratamiento curativo, no es lo mismo a cuando tenemos un paciente que ya ha hecho metástasis. ¿Por qué? Porque ese paciente que ha hecho metástasis, que ya el cáncer de próstata pasó al hueso, pasó al pulmón, pasó al hígado, probablemente, dependiendo del grado de metástasis que tenga ese paciente, probablemente no es que se va a morir, pero es un paciente que tenemos que manejarlo casi
por el resto de la vida con un medicamento que también tiene efectos secundarios. Por ende, no es lo mismo la calidad de vida de un paciente que diagnostiquemos con un cáncer en etapa inicial y que podamos curarlo, a un paciente que diagnostiquemos con un cáncer metastásico, que ya tenga que depender de un medicamento para el resto de la vida para evitar que ese cáncer crezca. Pero lo otro importante que quiero mencionar es lo que tú acabas de decirle, Ledesma, que vamos el sábado 16 a San Juan de la Maguana, que hay una parte importante de la población que primero que todo no tiene esa conciencia de tomar la iniciativa y decir que se va a hacer una evaluación, porque tiene otras condiciones que lo limitan. Pero la otra parte es que tampoco tienen la facilidad probablemente económica de visitar un urólogo para una consulta. Entonces, yo pienso que nosotros, que Dios nos ha dado el privilegio de ser profesionales en el área, debemos aportar ese granito de arena para que esa población que por la razón que sea, por la conciencia o por las limitaciones económicas, no pueda visitar un urólogo, nosotros podamos trasladarnos allá y darle ese servicio. Así es. ¿Por qué? Porque ese paciente, y de hecho ya nos ocurrió tanto en Miches, que fue el año antepasado, y en San Juan en el 2018, tenemos pacientes que diagnosticamos con cáncer de próstata metastásico avanzado y todavía están vivos. ¿Por qué? Porque están en tratamiento y pudimos diagnosticarlo. Si no, ese paciente probablemente iba a fallecer con dolor desesperante, que cuando a lo mejor llegaba al médico ya era a pasar meses de calamidad junto a la familia. Entonces, esa es la parte que nosotros queremos diagnosticar a tiempo. Como habíamos mencionado al principio, vamos a hablar de un tema hoy que, ¿cuáles son las opciones? Las diferentes opciones de tratamiento cuando ya el paciente ha agotado los tratamientos para el crecimiento de la próstata, ese hombre que tiene dificultad para orinar, que gotea al final, que le da urgencia, que tiene que levantarse cada noche, que ya tiene meses, a veces años tomando medicamentos y aún así sigue con dificultad para orinar. Entonces, hay diferentes opciones de tratamiento hoy en día. Y gracias a Dios, pues la tenemos a mano en nuestro país, desde procedimientos muy mínimamente invasivos, ambulatorios, hasta procedimientos ya un poquito más, vamos a decir, radicales, en el sentido de que, por ejemplo, un paciente de 50 años de edad, 55 años de edad, con una próstata pequeña, 60, 70 gramos, que tenga que operarse de la próstata, o un tratamiento definitivo porque ya no responde a los medicamentos, o ha hecho una reacción al medicamento, o no le gusta los efectos secundarios que produce el medicamento, este es un paciente que probablemente se va a... y lo otro más importante, que quiere preservar la eyaculación. Este es un paciente que se beneficia de un tratamiento que no sea quirúrgico. Y cuando hablo que no sea quirúrgico, me refiero, por ejemplo, al Rezum, vapor de agua, que son inyecciones que se aplican en la próstata, y esto produce un desgaste, vamos a decir, del tejido prostático, lo que le permite al hombre orinar de manera adecuada, normal, como si fuera una cirugía. La ventaja de este tratamiento de vapor de agua, que se llama Rezum, es que es un procedimiento que se hace en 6, 7, 8 minutos, es ambulatorio, el paciente no necesita ser ingresado. Otro de los tratamientos que también ya en unos 2 meses lo vamos a tener aquí, es el balón. Un balón es como si fuera una sonda que tiene una sustancia que se infla dentro de la próstata, y ese balón pues despliega una sustancia que mantiene la apertura de la próstata. Por ende, el paciente va a poder orinar inmediatamente sin necesidad de tomar medicamento. Cuando ya, por ejemplo, tenemos un paciente ya con una próstata muy grande, por encima de 80, de 100 gramos, ya estos tratamientos que yo acabo de mencionar ahora no son recomendables, porque ya no la recuperación o la respuesta que va a tener el paciente no es igual, no es satisfactoria. Entonces ya aquí recomendamos otros tipos de procedimientos, tales como son, por ejemplo, la resección transuretral de próstata, que se pueden utilizar diferentes tipos de energía, como la energía bipolar. En este momento está muy, vamos a decir, de moda, y no de moda como tal, sino que es lo que más se recomienda, que es la enucleación de próstata con energía láser. ¿Por qué? Porque es un tratamiento
o de los pocos tratamientos que es definitivo. Definitivo en el sentido que la mayoría de los pacientes por el resto de su vida, después de un procedimiento de este tipo, probablemente no van a necesitar ningún otro tipo de tratamiento. Por eso ha tomado tanto campo la enucleación, que es a través de la uretra, se extirpa por encima de un 85-90% del tejido prostático y entonces este paciente queda con su problema resuelto. Ya no tiene que utilizar medicamentos y la mayoría de las veces, por encima de un 90% de estos hombres, no van a volver a tener problemas de crecimiento prostático. Es bueno aclararlo esto, porque muchos hombres, cuando se le hace un procedimiento por el crecimiento de la próstata, no vuelven a evaluarse. Y resulta que estos pacientes pueden debutar con un cáncer de próstata posterior a este procedimiento. Entonces es importante que no importa cuál procedimiento se haga, sea por crecimiento de la próstata, sea un resum, un vapor de agua, sea un balón, sea una recesión, sea una nucleación, usted tiene que seguirse evaluando con su urólogo o con su uróloga. ¿Por qué? Porque aunque usted se opere, por ejemplo, hace 8 meses o 10 meses, ya en el día de hoy usted puede tener un cáncer de próstata y no saberlo. Entonces, por eso es importante que las evaluaciones se hagan de manera rutinaria. No solamente eso, porque mucha gente a veces se confunde. Es que me operaron de la próstata, como usted dice, pero incluso aunque te operen no por un agrandamiento que no te deja orinar bien, sino por cáncer, hay que seguir en los chequeos. Con más razón todavía, sí. Exactamente, porque la gente piensa, no, es que sí me operaron de la próstata y fue por cáncer. No, hay que ir siempre a los chequeos. Es una cita por lo menos anual, como decía Roberto, o cuando te toque o cuando la agendes con tu doctor, que no debe ser evitada. Pero yo pienso que también hay muchas informaciones que confunden a la población, confunden a la gente. Y nosotros, esa es nuestra responsabilidad, pues, edificar a la ciudadanía a través de un medio como este que se oye y se escucha a nivel mundial. Por ejemplo, yo he escuchado personas con cáncer que dicen que ya están sanos, que ya como que ya se acabó todo y que no tienen que ir al médico. Es la interpretación. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando cualquier persona, un hombre o una mujer, escucha esto, dice, no, pero ya esa persona se curó del cáncer. Realmente hay que tener mucho cuidado con esto. O sea, el hecho que yo opere un paciente con cáncer o que tú operes un paciente con cáncer y resulte que en 6 meses o 1 año o 2 años esté todo bajo control, no quiere decir necesariamente que usted no deba evaluarse. Y yo creo que ahí hay un problema, porque muchas veces cuando las personas escuchan esto, creen que es que no tienen que volver al médico. Y no es así. O sea, sus evaluaciones deben ser igual. Incluso cuando nosotros operamos un paciente con cáncer, lo citamos a veces cada 2 y cada 3 meses. O sea, lo tenemos que ver 3 y 4 veces al año. Lo mismo ocurre cuando operamos un paciente de cáncer de vejiga. Ese es un paciente que tenemos que dar en seguimiento de cerca. O cuando operamos un paciente con cáncer de testículo. O sea, todos estos cánceres deben dársele seguimiento mucho más frecuente que cuando el paciente se evalúa antes del diagnóstico. Vámonos a una nueva pausa. Regreso, continuamos en la receta médica de la Z. Llévatelo, Cundo.